Dios te bendiga en este día. Vamos a continuar con nuestro estudio y este día vamos a estar hablando acerca de cómo ser libres de el temor. Fíjese qué tan importante es este tema para nuestras vidas, para cada uno de nosotros que está viendo y está viviendo, especialmente en estos tiempos de hoy que estamos viviendo, con todo lo que está sucediendo en nuestro mundo, todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Puede venir a causar temor, muchísimas cosas pueden venir a causar temor, pero vamos a aprender cómo ser libres del temor, porque el temor no viene de parte de Dios. Entonces es el estudio de hoy, día 14, de la libertad del temor. Estamos en el día número 14 ya vamos, ya estamos como a 7 diferentes lecciones para terminar todo este estudio de sanidad interior. Y cuando hablamos de sanidad interior, recuerda que es de sanar. Dios quiere sanar nuestras mentes por medio de su palabra, por medio de lo que Él nos ha hablado. Quiere sanar emociones tóxicas, quiere sanarnos de temores, de rechazo, quiere traernos al concepto correcto de lo que Él desea hablarnos a nuestras vidas y lo que debemos ser nosotros en esta vida. Entonces vamos a hablar acerca de cómo ser libres del temor. Sabe que hay un temor saludable y hay uno que no es saludable. Déjeme le doy una explicación en esto. Temor saludable, mire, la Biblia nos habla del temor a Dios, ¿verdad? Entonces ese temor, bueno, hay varios temores. Le voy a hablar de este primero, el temor a Dios. Realmente es honrar a Dios, es tener respeto a Dios y no que le tengamos miedo de una manera incorrecta, sino que es más, habla de un respeto hacia Dios. Y luego hay otro temor que también es saludable, que es dado por Dios para nuestras vidas, para poder prevenir algún accidente. Imagínese, si alguien viene detrás de usted con un martillo a darle, o viene con un cuchillo a querer acuchillarlo, o quiere venir a golpear a sus hijos, etcétera. Algo que alguien venga en contra de usted para hacerle un daño. Dios pone un temor para reaccionar en esas situaciones. O, por ejemplo, si usted va manejando, ¿verdad? Y se le atraviesa un carro, entra un temor dentro de nosotros para reaccionar, ¿verdad? Y poder presionar los frenos y no chocar con ese vehículo. Entonces, esos son temores buenos de parte de Dios, pero hay un temor que no viene de parte de Dios, y ese es un temor que no es saludable, que no es un temor demoníaco, porque es de un espíritu contrario al de Dios. Y este temor siempre quiere estar allí en su vida, ¿verdad? Y puede ser un temor al fracaso, puede ser un temor a lo financiero, ¿verdad? De fracasar financieramente. ¿Cómo le voy a hacer para pagar esto, mi casa, mis biles? Me voy a quedar sin dinero, voy a quedarme pobre. Hay esa clase de temor. También hay temor a la enfermedad. Fíjese, temor que si me enfermo, y ahorita es un ejemplo de verdad, de que si me enfermo de esto, que si me muero del coronavirus, que si... Entonces hay ese temor en la gente. La gente normalmente no tiene temor, por ejemplo, a una... Bueno, tenemos temor de una... Si una víbora nos muerde, ¿verdad? Y inyecta el veneno, o una araña, ¿verdad? Pero realmente el temor viene más allá. El temor no dice, tengo temor de morir porque me muerda una víbora, o tengo temor de las alturas. En realidad no es ni las alturas, es de caerse y morir a causa de estar en las alturas. Entonces hay esos temores. Hay temor al rechazo también. Hay temor a la muerte. Bueno, ya estuve hablando de la muerte. Y la muerte, ¿sabe que es uno de los temores más grandes que la humanidad tiene? El temor a morir, porque especialmente si no conoce a Cristo y no sabe la verdad a dónde va a ir. Entonces hay un temor a lo no conocido. Y nosotros, como hijos de Dios,
no tenemos temor de la muerte, porque cuando realmente no morimos, pasamos solamente a lo mejor, pasamos a vida eterna, pasamos a una mejor vida cuando ya nos vayamos de esta tierra y de esta carne en la que estamos. Entonces, esas clases de temores, hay otra clase de temores al estar sin cuidado, o a la tragedia, fíjese, a la tragedia. Entonces, hoy vivimos en un mundo lleno de todas estas cosas que pueden causar todos estos temores. Y nosotros hoy vamos a aprender cómo ser libres de estos temores. Si usted está batallando con temor, vamos a hablar cómo ser libres, lo que la Biblia nos dice de cómo ser libres de esto. Entonces, hay un sentido inminente que el daño que me hicieron anteriormente me lo van a hacer otra vez, ¿verdad? Con esto quiero decir que como el fracaso, ¿verdad?, va a pasar una vez más. Y ese es un pensamiento que tenemos, ¿verdad? Algo que nos sucedió en el pasado, creemos que nos puede suceder otra vez y eso causa temor. Puede ser una relación, ¿verdad? Puede ser un divorcio, ¿verdad? No quiere ya conocer a alguien más por lo que le sucedió, ¿verdad? Y tiene temor a casarse otra vez, tiene temor a lo que puede suceder, ¿verdad? Entonces está su mente diciendo, algo me va a pasar en mi futuro por lo que he visto en mi pasado. Y esos son los temores. Normalmente así vienen los temores que tenemos en la vida. Algo traumático, algo que nos sucedió en nuestro pasado, en nuestra niñez, ¿verdad? Lo asociamos y nuestra mente a veces quiere traerlo, y realmente no es nuestra mente, es un espíritu demoníaco. Y ahorita vamos a hablar en esto porque es un espíritu obrando, hablando a nuestra mente, ¿verdad? Y diciéndonos que nos va a suceder de la misma manera o peor. Entonces vamos a derrotar en este día esos pensamientos y ese espíritu con la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo, mire, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Fíjese, Jesucristo nos está asegurando la vida eterna en lo que nos está diciendo ahí. Entonces, dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Verdad? Está diciendo, hey, vamos a tener vida eterna. Entonces nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos esa aseguranza, tenemos esa seguridad de que, hey, cuando pasemos de esta vida, tenemos una vida mucho mejor. Entonces no hay que temer a la muerte, venga lo que venga, ¿verdad? Pero también esto no quiere decir que no tenga cuidado en su vida, que no haya protección en su vida. No, caminemos sabiamente y vamos a protegernos también, ¿verdad? Y caminar sabiamente y prudentemente en esta vida. Entonces, mire estas dos preguntas, hágase estas preguntas para examinarnos. Tenemos que examinarnos. Con todos estos estudios tenemos que saber que tenemos que examinarnos y ser reales con nosotros y verdaderos con nosotros. ¿Por qué? Porque yo quiero ser libre, ¿verdad? Yo quiero que usted sea libre, y entonces para poder hacerlo tenemos que examinar cómo estamos por dentro, cómo está nuestra mente, y si hay temores, vamos a tratarlos en este día. Entonces estas dos preguntas, mire, la primera, ¿hay hechos traumáticos en mi pasado que el diablo usa para implantar un espíritu de temor dentro de mí? Piensa en eso, ¿verdad? Hay algo que me sucedió traumático en mi pasado, mi niñez, juventud, ¿verdad? Hace una semana, etcétera, en su pasado, que el diablo ha querido usar para implantar un espíritu de temor dentro de usted. Y la segunda es esta: ¿cuáles son mis principales temores? ¿Cuáles son mis principales temores? La gente vive a veces temiendo, teniendo temor de las alturas. A lo mejor vieron algo que fue traumático, vieron a alguien que se cayó de unas alturas, se dañó su cuerpo, algo. Entonces hay muchísimos temores que el diablo quiere usar. Una de ellas es la oscuridad. Es la oscuridad. Gente teme a la oscuridad
porque no puede ver más allá y piensa que hay algo o alguien ahí, ¿verdad? Y en las películas, y no le recomiendo que vea películas de terror y horror. ¿Por qué? Porque estas son instrumento, yo creo que para usar el temor, ¿verdad? Piense, a lo mejor nada le sucedió a usted, ¿verdad? Físicamente o en su vida, pero vio en películas o programas de horror, vio algo que lo ha atemorizado por la vida. Entonces el diablo ha usado aún también eso para tratar de causar temor en nuestras vidas. Le digo algo en lo personal, y que sí me sucedió. Y también sé que mucha gente tiene temor a los payasos. Es algo chistoso, pero es la realidad. Hoy en día, bueno, y antes también, se usa mucho películas de horror con payasos, ¿verdad? Que vienen y matan a gente. Y entonces, tal vez eso contribuye al temor a los payasos. En mi vida realmente vi algo desde mi niñez con payasos y tenía un temor, ¿verdad? No me gustan de todos modos, aunque no tengo temor de ellos, pero era un temor que sí tenía de estos payasos por algo que me había sucedido desde mi niñez. Pero gracias a Dios, todo es posible con Dios, todo es posible con la escritura, la palabra de Dios, y Dios nos hace libre por medio de ella. Entonces, vamos a continuar. Déjeme le pongo esto aquí en la pantalla. El temor es un espíritu profeta del infierno que nos da un informe negativo sobre el futuro. Fíjese, déjeme le hablo de esto porque esto es lo que nos quiere decir. Que quiere anunciarnos lo que según nos va a pasar. Quiere anunciarnos lo que va a venir en nuestro futuro. Y no es algo bueno, no es como no es una profecía buena, sino que es un espíritu maligno del diablo que viene a tratar de influenciar nuestra mente para hacernos pensar que algo negativo va a suceder y en eso causa temor dentro de nosotros. Entonces es un espíritu de temor que constantemente pone nuestros temores ante nosotros para mantenernos trastornados. Entonces realmente lo que el diablo desea es matar, quiere robar las bendiciones de Dios, nuestra vida y gozo en Dios. Quiere derrotar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y en esto quiere paralizarnos, fíjese, el temor quiere paralizarnos. Entonces, al ver esto, quiere mantenernos paralizados para no movernos hacia adelante. Y sabe que esto es totalmente lo opuesto a lo que es la fe en Dios. La fe en Dios me dice, hey, vamos a movernos porque yo veo un mejor futuro, yo veo una salida, yo veo que una puerta está abierta para mí, yo veo que Dios está removiendo montes, ¿verdad? Que está haciendo camino para mi vida, pero el temor viene y dice y te pone y te la pinta como que nunca vas a poder pasar y si pasas hay algo peor detrás de ello, que mejor ni pases, mejor quédate donde estás. Y no, vamos a obedecerle a Dios y a caminar por fe. Voy a seguir leyendo aquí, dice, además, el temor está diseñado por el diablo para hacernos tomar decisiones basadas en el temor que Dios no honrará. Dios no bendecirá una decisión basada en el temor. Tan importante de saber esto, que Dios, ¿verdad? No bendice decisiones que tomamos por temor. Él bendice decisiones que tomamos por fe. Entonces, esa es una gran diferencia. Si usted va a tomar una decisión y si tiene temor y tiene temor de hacerlo, no, es que esto va a suceder, es que ya está pensando, ¿verdad? En lo negativo que tal vez pueda suceder. Ahí usted va a saber que es el enemigo tratando de parar lo que usted debe hacer o tratando de parar de que usted dé un paso hacia adelante. Entonces, tan importante de saber y no hacerle caso a ese espíritu. ¿Por qué? Porque Dios no va a bendecirlo de esa manera. Vamos a continuar aquí.
Entonces, déjenme le pongo aquí este verso. Dice, en el amor no hay temor. Fíjese, estamos llenos del amor de Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que tiene no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Fíjese esto. Qué hermoso verso este. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y sabemos que Dios es amor. Entonces, tenemos a Dios y Dios echa fuera todo el temor. Fíjese, sepa esto, y esto es lo que nos está diciendo este verso. Dios echa fuera todo el temor, y así es como conocemos que Jesucristo vive en nosotros, el Espíritu de Él vive en nosotros. ¿Por qué? Porque echa fuera todo ese temor. Entonces, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Usted quiere vivir por fe? ¿Verdad? Fe en el amor de Dios. ¿Verdad? Es lo que debemos estar viviendo, en el amor de Dios y la fe en ese amor que Dios tiene por nosotros, para nosotros. Fe en lo que dice la Biblia. ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Para qué? Para que tu voluntad esté sobre tus emociones y no actúes en temor. Tan importante esto. Que si usted recibe y aprende este concepto que hemos aprendido, de tener nuestras emociones, ¿verdad? Imagina, estas son nuestras emociones. Vamos a decir estas son nuestras emociones. Nuestras emociones a veces no son correctas, ¿verdad? En nuestras emociones ahí también va a incluir el temor, ¿verdad? Ver esa emoción porque usted va a saber que hay temor, pero a veces no son correctas. A veces sí son correctas, pero a veces no son correctas. Entonces nosotros tenemos que basarnos en lo que la palabra de Dios dice. Y entonces la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, debe estar arriba de nuestras emociones. Fíjese, nuestras emociones deben estar acá abajo. Entonces, ¿a qué es lo que le hacemos caso? A la voluntad de Dios. Fíjese, yo creo que muchos de los personajes que vemos en la Biblia, y esto no lo dice la Biblia, ¿verdad? Muchos tenían temores, igual que usted y yo, ¿verdad? Tenían temores de ir a pelear en contra de otra fuerza militar. Tenían temores mire, se me viene a la mente Jezabel, ¿verdad? Y el temor que tenía Elías es en confrontarla, en enfrentarla por palabras, pero era un espíritu, fíjese, un espíritu de temor en contra de la vida de él. Entonces, esto es lo que vemos, ¿verdad? Que viene el Espíritu de Dios y viene el Espíritu de Dios a hablarnos y a infundir, ¿verdad? Que tengamos valentía, a que tengamos el coraje que necesitamos. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Nuestras emociones tal vez nos están diciendo, de esto tengo miedo, de esto tengo temor, pero la voluntad de Dios, que es la verdad, que es la seguridad, que es lo que debemos tener, ¿verdad? Nos está diciendo otra cosa y es lo que debemos estar obedeciendo. Déjenme le leo este otro verso. Y sabemos que Dios hace todas las cosas, ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Mire, yo y mi esposa, este es uno de nuestros versos favoritos, se los hemos dicho muchas veces, pero en esto estamos seguros, que cualquier cosa que venga, cualquier cosa, sea negativa, sea adversa, sea algo difícil, sea algo que puede causar o quiere causar temor, algo grande, difícil, totalmente en contra de nosotros, sabemos que Dios usa todas las cosas para nuestro bien. Mire, Él las trastorna, las mueve de una manera maravillosa, que las usa para nuestro bien, como dije. Y esto es para todos, no nomás nosotros, es para todos los que están viendo, para todo el mundo que desea recibir
lo que Dios ha dicho. Fíjese, y yo lo he visto, no nomás lo digo porque está en la escritura, yo creo la escritura y sé que es verdad, pero te lo digo también porque se ha cumplido todo esto, lo he visto desarrollarse como Dios, todas las cosas que han venido en contra negativamente, ¿verdad? En nuestras vidas, Dios es maravilloso en trastornarlas para nuestro bien, para nuestro bien. Entonces es lo maravilloso, Él lo hace, no sé cómo lo hace, pero lo hace, y soy alguien que ha vivido y ha experimentado ese amor que Él tiene para nosotros en hacer todas estas cosas, obrar para nuestro bien. ¿Por qué? Porque amamos a Dios y somos llamados conforme a su propósito. Vamos a leer esta verdad. Verdad número 3. El diablo usa nuestras emociones caídas para establecer un espíritu de temor. Fíjese. Puede usar cualquier emoción negativa para hacer esto. Pero su estrategia principal es usar trauma y el dolor. Fíjese, tome nota de esto. Trauma y dolor es lo que él desea usar. Muchos de nuestros peores temores provienen del trauma de nuestro pasado. Cuando estamos pasando por algo que nos duele o nos traumatiza, esa es la puerta abierta del diablo. La única excepción a esto es cuando dirigimos nuestros problemas a Dios y confiamos en Él. Fíjese, entonces tenga mucho cuidado con las emociones caídas, esas emociones caídas. El trauma y el dolor del pasado, ¿verdad? Si usted no ha sanado de ese trauma o ese dolor del pasado, sabe que es lo que el diablo usa, es lo que él va a seguir usando hasta que usted no sane de eso. Entonces hemos aprendido cómo sanar, ¿verdad? A lo mejor alguien le dañó en su vida, ¿verdad? A lo mejor fue un novio o novia, a lo mejor fue un divorcio, ¿verdad? Esposo, esposa, algo que lo dañó, a lo mejor alguien abusó de usted. Hemos aprendido a perdonar, hemos aprendido a bendecir y a orar por esas personas para que usted sea libre, usted sea sano o sana de lo que le causó todo lo que le hicieron. Entonces, si no, el diablo va a usar todo, va a seguir usando eso para seguir insertando, trayendo temor a su vida. ¿Verdad? Muchos de nuestros peores temores provienen del trauma a nuestro pasado, como hemos hablado ahorita, ¿verdad? Mucho viene de lo que hemos experimentado en el pasado, y de verdad, si le fue mal, a lo mejor fue un negocio, ¿verdad? Que fracasó, y usted dice, me quedé sin dinero, sin trabajo, sin cómo pagar los biles, cómo traer comida a mi casa, y eso le causa temor hasta este día. Entonces tiene que sanar. ¿Para qué? Para que el diablo no use esas áreas, ¿verdad? Y trate de seguir atemorizándolo. No. Entonces, la única excepción a esto es cuando dirigimos nuestros problemas a Dios y confiamos en Él. Fíjese, ¿tiene temor a algo? Diríjaselo a Dios, hable con Dios. Dios, tengo temor. Sea sincero, ¿verdad? Seamos sinceros con Dios. Y digamos de Dios, tengo temor de esto, dame la valentía, dame lo que necesito, tu espíritu sobre todo, ¿verdad? Tu palabra, anímame, ¿verdad? Trae tu palabra que me sostiene en esto que debo hacer o cómo me debo mover hacia adelante. Entonces, vamos a ver esto otro. Este verso, 2 de Timoteo 1:7, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio, o otras versiones dicen una mente sana o dominio propio. Entonces, el temor, fíjese, el temor no es de Dios. Ahorita traté de establecer esto al principio. El temor no viene de Dios. Hay temor bueno, ¿verdad? Te estoy hablando de este temor que viene del diablo, viene de un espíritu demoníaco, ¿verdad? El temor no es de Dios, y cuando estás tratando con el temor, estás tratando con un espíritu. Estás tratando con algo exterior a usted.
que quiere venir y quiere hablarle al oído, a su mente, para que usted tenga temor. Porque, mire, la palabra nos es tan clara. Y aquí nos está diciendo la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino fíjese lo que nos ha dado. Nos ha dado un espíritu de poder, nos ha dado un espíritu de amor, nos ha dado un espíritu de dominio propio, de una mente sana, ¿verdad? Y tenemos que recibir eso. Si lo recibe, ¿verdad? A veces recibimos muy pronto lo que el enemigo quiere hablarnos, ¿verdad? No, yo digo, vamos a recibir pronto lo que el Espíritu de Dios nos habla y nos sigue hablando. Y eso es lo que nos sostiene, eso es lo que nos motiva, lo que nos lleva hacia adelante. Esta otra cosa, puede venir algo que dijo alguien, ¿verdad? Un dolor, un fracaso, un pecado en el pasado, etcétera. Todas estas cosas, ¿verdad? Quieren venir a tu mente, o el diablo quiere susurrar por medio de este espíritu demoníaco a tu vida, ¿verdad? Pero Dios nos dice esto. Dios nos dice en Isaías 26:3: tú guardarás, está hablando de Dios, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos, aquellos que tienen su mente enfocada en Dios. Él va a cuidar de nosotros, Él va a guardarnos en la paz que tenemos que estar. Fíjese, cuando está lleno de temor, sus pensamientos se están trastornando, están moviéndose ahí dentro de su mente, pero viene Dios, ¿verdad? Y Él guarda nuestra mente, ¿verdad? Y nos guarda en paz, ¿verdad? Y podemos tener paz. A veces las tormentas, les he dicho, las tormentas pueden verse horribles, feas, pueden ver en su vida propia. A lo mejor está pasando por una ahorita, ¿verdad? Pero, mire, en Dios usted pasa por medio de esa tormenta con paz. Paz en la tormenta. Hay un canto, ¿verdad? Ya creo más antiguo, que se llama Paz en la tormenta. Y podemos tener esa paz en la tormenta, ¿verdad? Y esto nos toca decidir a nosotros. Esto es lo maravilloso, que nosotros decidimos esto, ¿verdad? Y lo hacemos por medio de la palabra de Dios que nos está hablando a nuestras vidas. Reciba la palabra y usted decide cualquier cosa que venga. Hey, confíe en Dios y Él lo va a guardar en perfecta paz, ¿verdad? Porque estamos confiando en Él, ¿verdad? Y nuestros pensamientos están en Él, ¿verdad? Y Él nos da todas listas, nos da listas en lo que debemos de estar pensando: cosas arriba, cosas de arriba, cosas buenas, cosas de amor. Entonces nos da todo esto para que pensemos y sabemos y sepamos que esto es la verdad, ¿verdad? Y eso es la fe que tenemos en Dios. Vamos a seguir en esto. Vamos a dar un repaso. Hay un temor saludable dado por Dios para ayudarnos en tiempos de crisis o necesidad. Pero hay un temor demoníaco que está ahí 24 horas del día, o quiere estar ahí 24 horas del día. No le permita ya, ¿verdad? Ya que aprendimos esto, no, ni le permita. Y quiere venir, ¿sabe qué? Usted sabe que Dios no me ha dado un espíritu de temor, me ha dado un espíritu de poder, de amor, dominio propio, ¿verdad? Entonces no le haga caso. Pero este espíritu está ahí pero hay un temor demoníaco que quiere estar ahí 24 horas del día. Puede ser ansiedad o terror, ¿verdad? Está ahí para relacionarnos con Dios y otros en manera incorrecta. Fíjese lo que el diablo quiere hacer. El diablo quiere hacer muchísimas cosas en nuestras vidas. Quiere derrotarnos, pero algo que él desea hacer es dividirnos. Nuestra relación con Dios es dividir esa relación, ¿verdad? Y dividir nuestras relaciones a nuestro alrededor. Entonces, ¿verdad? Desea que está ahí para relacionarnos con Dios y otros en manera incorrecta. Y cuando se relaciona con otros de manera incorrecta, o con Dios de manera incorrecta, ¿sabe qué? Se separa esa relación, se divide esa relación. Quiere consumirnos. Fíjese, quiere consumirnos. Emociones negativas lo consumen a uno.
lo consume en su mente. ¿Sabe por qué? Porque parece que ahí lo traen, y ahí lo traen, y ahí lo traen, y se cansa uno espiritualmente, mentalmente y aún físicamente, y cansa a los de su alrededor. Fíjese, pero cuando usted es sano de esto, cuando usted empieza a aplicar lo que estamos aprendiendo, usted es sano, ¿verdad? Y usted se va a ir eso, usted se desestresa y los demás a su alrededor dicen, wow, qué agradable eres o te has convertido, Dios te está transformando, es lo que sabemos. Y la tercera cosa, hacernos tomar decisiones basadas en el temor y no basadas en la voluntad de Dios, su palabra, ¿verdad? Es lo que el diablo quiere, que tomemos decisiones basadas en temor. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios no honra esas decisiones. Pero Dios sí bendice cuando hacemos una decisión en amor y en fe. Entonces usted decide. Va a ser una decisión basada en el temor, ¿verdad? Y las cosas que sucedieron en su pasado, por las cuales causaron trauma o dolor, o va a ser una decisión por fe, ¿verdad? Y seguro en lo que Dios ha dicho. Entonces estamos ya por terminar este estudio. Esto es lo último. Miren, Lucas 10, 19 al 20. Dice, miren, les he dado autoridad sobre los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos lo obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Fíjense esto. Con esto vamos a terminar y luego oramos. Dice, miren, Dios nos ha dado la autoridad, nos ha dado el poder, ¿verdad? Sobre todos los poderes del enemigo. Entonces, a lo mejor a veces hay una batalla fuerte espiritual, hay una batalla en su mente, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado toda autoridad y yo lo creo porque me lo está diciendo aquí. Lucas 10, 19 al 20, ¿verdad? Donde vamos a caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Todo lo que quiera venir en contra de usted, todo lo que el enemigo quiera traer a su mente, ¿verdad? Y causar temor con eso, usted aplástelo, ¿verdad? Dice que nada nos hará daño, pero también nos dice, caminen humildemente, ¿verdad? No se crea muy, ni tan, porque realmente es el Espíritu de Dios dentro de nosotros quien hace todo esto posible, ¿verdad? Nosotros como humanos realmente somos débiles y por eso necesitamos al Espíritu de Dios dentro de nosotros, necesitamos los pensamientos de Él en nuestra mente para poder hacer todo esto, ¿verdad? Y todo viene de parte de Él, de parte de Dios, ¿verdad? Y es para la gloria de Él, no para nuestra gloria. Entonces, vamos a aplicar eso en este día. Si tú estás pasando por cualquier temor, mire, esta es la oración que debemos hacer. Vamos a orar de esta manera, en el nombre de Jesús. Dios, yo sé que tú me has dado toda la autoridad. Dios, tú has puesto un espíritu, Dios, de poder, de amor y de dominio propio. Una mente sana en ti. Dios, si yo uso tu palabra y yo creo tu palabra, lo que tú me has dicho, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Dios, no vendrán cosas que, si tú estás conmigo, ¿quién se atreve a estar en contra de mí? Entonces, Dios, yo pongo mi confianza en ti y en tu palabra en este día. Y no voy a vivir más con ese temor, sino que voy a rechazar todo lo que el enemigo quiere hablar y causar temor en mi vida desde este día en adelante, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, vamos a vivir como Dios nos dice que vivamos. Usted va a vivir con poder, usted va a vivir con amor, usted va a vivir seguro, ¿verdad? En tomar los pasos seguros y no deje que el enemigo le infunda temor, no deje que ese espíritu le infunda más temor. Se termina en este día, yo lo creo. Dios te bendiga, vamos a continuar.